Entrevistas en nuestro programa y el placer de saludar al presidente del Instituto del Deporte Chaqueño. Estamos hablando de Osvaldo Pérez Cuevas. Osvaldo, bienvenido y muy buenos días. Muy buen día, Gastón, muy buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por esta comunicación, por tomarse el tiempo de invitarme al programa y bueno, charlar un poco de la actualidad, del contexto provincial, de la gestión en Buenos Aires y todo lo que tiene que ver con el deporte chaqueño. Bueno, un gusto como siempre dialogar con vos, Osvaldo. Y la verdad, empezar preguntándote por algo que vos nombrabas allí y que tiene que ver con que, bueno, estuviste allí en Buenos Aires reunido con el ministro Matías Lamens. Contanos un poco de qué se te trató la reunión y cómo te ha ido. Mira, yo creo que la reunión fue fantástica, la verdad. Fue muy buena. Tuve la posibilidad de estar con el ministro, con quien hablamos de manera continua, pero ir y estar personalmente es difícil en este contexto a veces y bueno, por suerte pudimos combinar y encontrarnos. Así también estuve con el equipo de la Secretaría de Deportes, con el subsecretario Sergio Palma y con su equipo. No pude estar con la secretaria de Deportes, Inés Arrondo, porque ella justo estaba de viaje, pero la verdad que cuando a uno le toca ir a Buenos Aires encontramos mucha, por lo menos atención y tiempo y predisposición de las autoridades nacionales. Pero además el salto de calidad que tiene esta vez es que en el encuentro con el ministro pudimos acordar inversiones en materia de infraestructura deportiva que, que yo lo digo, para mí son históricas para la provincia, pero ¿por qué? A lo largo del tiempo, el ente nacional de deporte fue siendo ministerio, secretaría, agencia, hoy ministerio otra vez, a veces estuvo dentro de educación, otras veces como hoy junto a turismo, pero la verdad que los recursos que enviaba la provincia por ahí eran acotados de acuerdo a un presupuesto no tan grande, digamos. La verdad que desde esta nueva gestión, a partir del 10 de diciembre de 2019, generaron un programa que yo digo que es muy importante, que es Clubes en Obra, como pues un chico de club, y sabes que por ahí es insuficiente la inversión que uno hace a veces, que sirve, ¿no? En elementos, en competencia, en indumentaria, pero también las instalaciones de los clubes van deteriorándose, digamos. Y Ujú. era difícil por ahí que desde el Ministerio de Deporte, sí de otros organismos como Obras Públicas, Infraestructura, se hagan obras deportivas. Acá tenemos la ley de sponsorización y a la Lotería Chaqueña que inyectan un montón de dinero por una decisión del gobierno en políticas deportivas, pero esta vez contamos también con este programa en Nación que es Clubes en Obra. El año pasado nosotros llegamos a 36 clubes en las provincias, más un microestadio en la localidad de Charata, que fue una de las obras más caras del año pasado, y fue en el medio de Claro. la pandemia más dura. Hoy si bien seguimos en pandemia, tenemos obviamente ya otro trato, otro tacto, digamos, y tenemos la vacuna, que es un horizonte. Este año, en las reuniones con el ministro, logramos destrabar la situación para tratar de duplicar esa cantidad, o sea, pasar o rondar los 60 clubes con aporte superior al medio millón de pesos para hacer obras, y además la gestión para hacer alrededor de 4 polideportivos en la provincia, que el año pasado fue uno. Eso serían, ¿no?, inversiones que van a superar los alrededor de 130, 140 millones de pesos. Eso es histórico que el ente nacional del deporte dirija a la provincia tanto fondo. La verdad que es histórico, no porque yo sea mejor ni peor, sino porque hay una decisión política del gobierno nacional de federalizar y de invertir en infraestructura deportiva, que como te digo, lo que era Clubes en Obra, este año se agrega polideportivos en obra, y que va a tener un impacto muy grande si sumamos las 37 instituciones el año pasado, alrededor de 60 este año. Tenemos 100 instituciones que directamente han recibido aporte de infraestructura deportiva, sumadas a las que trabajamos junto a Lotería Chaqueña y al Ministerio de Infraestructura de la provincia, por ahí también con inversiones más altas. Yo creo
que debemos llegar hasta fin de año alrededor de 150 instituciones en toda la provincia, más las inversiones en los municipios, playones, microestadios, parques, vestuarios, natatorios, cerramientos de polideportivo, que son productos de muchos convenios también que viene firmando el presidente de Lotería Chaqueña y que obviamente es parte de ese plan que lanzamos allá a principios de 2020 con el gobernador, que era el de inversión y desarrollo deportivo, donde se comprometía a invertir alrededor de 4.500 millones de pesos en estos 4 años de su gestión. Osvaldo, haciendo referencia a estas obras que comentabas, ¿hay alguna próxima a inaugurar en el corto tiempo? Y preguntarte, digamos, cuáles son las perspectivas con respecto a estas obras en lo que queda de este año 2021. Yo creo que la más próxima y más emblemática a inaugurar, que es un anhelo de los que formamos parte de esa decisión, empezando por el gobernador, la vicegobernadora y los distintos entes del Estado, es el microestadio de Castelli, que la verdad que es, para que uno se dé una idea, es muy parecido al microestadio del Jaime Zapata o al que se inauguró en la gestión anterior en Villa Ángela, que son microestadios cerrados, lo cual obviamente implican que las condiciones climáticas no compliquen los eventos, pero además con cancha de parquet donde entran diferentes disciplinas, con tribunas, con vestuarios, para handball, para básquet, para vóley, para futsal, para las disciplinas individuales también de artes marciales que se puedan hacer dentro del microestadio. Y eso va a ser en la puerta del impenetrable chaqueño. Creo que va a ayudar mucho a concentrar la actividad deportiva de la zona, y obviamente lo que nosotros buscamos es tratar de evitar los traslados largos, ¿no? Para que una persona no tenga que venir a esta Resistencia para poder competir en instalaciones de primer nivel, y que obviamente dotar a toda la provincia del Chaco de una infraestructura que permita que cada municipio, por decirlo de una manera, o que cada región pueda ser sede de sus eventos regionales, digamos. Y obviamente muy grande la inversión también que se está haciendo en el CER número 1. Se avanzó un poquito más atrasado, está el polideportivo, el microestadio de La Leonesa, el microestadio de Budrati. Está muy próximo a inaugurarse el que trajimos con fondos nacionales también, el que te comentaba de Charata. La verdad, la intendente me mandó fotos la otra vez, está muy avanzado. Que son obras realmente que cambian la realidad de estas localidades, y que, como digo, es un esfuerzo compartido que se hace junto a Lotería Chaqueña y al Ministerio también de Infraestructura, que constantemente tenemos que ir relevando esta demanda y ir tomando las decisiones guiadas obviamente por el gobernador para tratar de llegar a todas las localidades con obras y con obras de infraestructura deportiva, digamos. Osvaldo, en esta dos preguntas en una, digo, relacionando con esto que decías, lo importante de la infraestructura deportiva en la provincia, no solo para la contención de los chicos y todos los que practican deportes en los clubes, en diferentes lugares, sino también por el rol que cumplieron los clubes con su infraestructura en la pandemia, y lo relaciono también con lo que es el inicio de la vacunación en la jornada de ayer para, bueno, profes y dueños de gimnasios. Muy buen resumen, muy buena pregunta, la verdad. A ver, arranco, creo que me expresé mucho en el tema de la inversión en infraestructura, pero digo que es muy importante porque nos pasamos hablando yo creo que el deporte, tanto a gobierno, oposición y todos coincidimos en la importancia del deporte, ¿no? Yo siempre digo que el deporte encuentra su lugar el niño o la niña, bien chiquitito, digamos, como así también el adulto mayor. De alguna manera son tantas las disciplinas deportivas que todos nos encontramos en algún lugar, alguna que nos guste practicar, ¿no es cierto? Y también a su vez todos encontramos que la podemos practicar cada uno de la manera, de la intensidad que uno quisiera, o de manera profesional, o de manera amateur, o para simplemente hacer una actividad física. Y si coincidimos, digamos, en la importancia que tienen las instituciones deportivas, eso tiene que acompañarlo obviamente de inversión en su infraestructura, para tener buenos playones, para tener buenos vestuarios, para que vos puedas ir a cambiarte en lugares acordes, lo mismo los baños, lo mismo los muros perimetrales, el estado de los campos de juego, las canchas.
es importante acompañar lo que uno siente con el deporte con inversiones reales, digamos, porque si no queda todo en el aire, digamos, mejor que decir es hacer. Y por otro lado, los clubes desde el primer día, Gastón, mira, fueron los primeros antes que haya decreto, fueron los primeros en decir, nosotros ante la duda, no se sabe mucho, vamos a cerrar Ujú. para cuidar a nuestra gente. Así fue, Gastón. Sí. Nos dieron muchas vueltas y dijeron, vamos a cerrar y vamos a protegernos. Y vemos. Y fueron los primeros también que nos dijeron, hoy quedó muy lejos ya, pero en eso de armar hospitales de campaña, Ujú. de lo que surja, los clubes dijeron, che, Instituto de Deporte, gobierno provincial, gobierno nacional, cualquier estrategia que nuestras instalaciones les sirva, acá estamos. Ujú. Pasamos algunos se pusieron en un contexto a realizar comidas adentro de los clubes para los vecinos que se acercaban a buscar un plato de comida. Otros trabajamos con el Estado, que fue en un momento articular la entrega de tarjetas, como fue la alimentar con desarrollo social y varios de esos beneficios que se otorgaron mediante el Estado, mediante ANSES también. Hoy se llevan adelante en los clubes operativos ANSES, hoy se llevan adelante en los clubes entregas de tarjeta, como te dije. Ujú. Hoy se lleva adelante en los clubes eh, lo más importante, que es a lo que vos te referías, los operativos de vacunación. Yo Exacto. tengo que ser sincero, yo al club que llamé, Ujú. porque yo los llamaba personalmente y les pedía, y les pedía, espera que no sé si se, ahí está, Ahí y se les te ve. pedía, les llamaba personalmente y les pedía colaboración, porque me hablaban la autoridad de Ujú. salud. Todos los clubes te decían, mira, yo tengo esto, yo dispongo de esto, mis instalaciones son así, pero todos lo pusieron a disposición y todos sin cobrar un peso, Ujú. sin cobrar un peso y acompañando a las autoridades de salud pública, ya sea calentándole el agua para el mate, ya sea, porque imagínate que están conviviendo en la vacunación como Claro. hace, no sé, 3 meses dentro de los Sí. clubes y ya, y obviamente la familia del club ya hoy es parte de ellos, digamos, el personal de vacunación. Y como vos dijiste, también logramos, eso fue por una decisión del gobernador, poder empezar a inmunizar a partir de anteayer al personal de gimnasios, a profesores, entrenadores, entrenadoras y dueños, para justamente avanzar en este plan de vacunación y que obviamente sea uno de los rubros que se pueda reactivar rápidamente, muy golpeado en este contexto, y que puedan recibir a todos sus clientes, digamos, con su personal inmunizado, que es lo que, bueno, se busca de ahora en adelante inmunizar rápidamente a la mayor cantidad de chaqueños posible, digamos. Eso te iba a preguntar también, Osvaldo, la cuestión, digamos, de lo que ha sido la pandemia para diferentes rubros, porque uno piensa en lo relacionado al deporte, con lo que han sido los gimnasios, por allí canchas de fútbol, clubes de pádel y diferentes deportes, digamos, que por allí se vieron involucrados con las cuestiones de las restricciones y la pandemia. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo por ahí fue el diálogo con ellos? ¿Y cómo va a avanzar también esta cuestión del cronograma de vacunación para la gente relacionada al deporte? Y cómo lo viví, no lo viví de la mejor manera, digamos, Ujú. la verdad que a ver, ¿cómo lo resumo, digamos? El sector del deporte fue un sector muy golpeado, Ujú. porque la pandemia te pedía no aglomeración, el deporte es aglomeración. Ujú. Es playones, es estadios, es clubes llenos. El éxito del deporte se da justamente por cuantas más personas incluimos en el deporte. No, no contacto estrecho. Y bueno, la gran mayoría de los deportes implican, por su naturaleza, el deporte de contacto. Ujú. Después tenemos los emprendimientos relacionados al deporte o a la actividad física, que son privados, como vos decías, los gimnasios, como vos decías, cancha de fútbol 5, el pádel y diversos emprendimientos privados, que la verdad que es muy duro porque se ganan el mango, se ganan el día a día con su trabajo, y que hoy había una pandemia mundial, porque en eso quiero hacer hincapié, digamos, que es mundial, que se llevó puesta las principales potencias, esa que vos decís nunca iban a tener un problema, Ujú. la pandemia las afectó, y que desgraciadamente a algunos rubros afectó más que a otros, porque el virus, digamos, nos eligió.
Y, y, y en ese sentido yo siempre tuvimos que trabajar protocolos hasta para entrenar. Eso es inédito en el mundo del deporte y es duro, la verdad. Es duro porque ayer hablaba, por ejemplo, con un presidente de un club de Corrientes en que me hacía algunas consultas y hablábamos de eso, de que también uno fue aprendiendo un montón sobre la marcha. Hoy estamos mucho más duchos, pero hace 1 año y 3 meses pensábamos que esto duraba un mes. Ujú. O pensábamos, ya pasa, no pasa nada. Y de golpe estábamos encerrados y los casos subían y mirábamos el mundo y era un problema. Entonces lo viví de manera muy dura. Yo siempre le digo, ¿quién más que el Estado va a querer que los negocios trabajen a pleno, que vendan cada vez más, que incorporen cada vez más trabajadores? Obviamente que es lo que el gobierno anhela, pero bueno, una pandemia que vino a romper el esquema mundial también implicó tomar un montón de decisiones en pos de la salud que obviamente dificultaron y se entiende el malestar y el dolor porque realmente nos vino a cambiar en muchas cuestiones la vida. Yo mismo tuve primer año de gestión sin competencia deportiva, sin los Juegos Evita, sin un montón de esos programas que teníamos que desarrollar para hacerlo durante el año. Y duele, te digo la verdad, duele muchísimo. Invertimos un montón de guita igual, no nos quedamos, Capitanicho es un obsesivo del trabajo, así que no nos va a permitir quedarnos. Redoblamos las apuestas, generamos todo el contenido audiovisual, generamos programas de capacitación y paralelamente inversión en infraestructura, que por ahí es difícil a veces invertir en los clubes en infraestructura cuando están ocupados, porque implica justamente sacarle el playón, sacarle el parque a los chicos, digamos, porque están en obra y aprovechamos todo este tiempo justamente para hacerlo, pero la verdad que yo creo que nadie la está pasando bien en este contexto y queremos que se acabe rápidamente. Creo que es un éxito el plan de vacunación de la provincia. No paran de llegar vacunas. Me lo dicen de todas las provincias, que es impresionante cómo se vacuna en el Chaco. En la Argentina las vacunas están, las vacunas llegaron. Yo tengo acá el polideportivo acá cerca, acá al lado mío, digamos, la posta, y vacuna todo el día. La verdad que no se cortó el flujo de vacunas y bueno, creo que estamos en la recta final de esta pesadilla, por decirlo de una manera, que esperemos que se acabe cuanto antes. Osvaldo, esta semana el gobernador anunció una posible flexibilización por allí de las restricciones a partir del 15 de julio y preguntarte si bueno, el deporte obviamente también va de la mano, si esto por allí va a permitir la realización de alguna competencia interna que por allí no se pudo realizar. ¿Cómo ves la cuestión vos de acá al 15 de julio? Mira, nosotros, Gastón, la verdad que veníamos muy bien antes de este impacto de la segunda ola. Ujú. Vos sabrás, digamos, habíamos retomado menos el público en los estadios, habíamos retomado la normalidad del deporte, te diría yo. Obviamente con el protocolo de que vengas con tu barbijo, Claro. que venga con tu alcohol y que no compartas la botella de agua, que vengas vestido y no uses el vestuario, algunos detalles, pero habíamos retomado, las ligas habían vuelto casi todas las disciplinas con sus competencias, desde los torneos amateur también se estaban jugando. Como te digo, excepto sin público y con algunos cuidados específicos, estábamos con normalidad, digamos, o intentábamos. Obviamente eso tuvo que tener un parate porque hubo un repique importante de casos. La curva de contagio subió mucho, subió la ocupación de cama y bueno, uno tiene que replegarse y tomar decisiones, digamos. No puede dudar en eso. Y esperamos rápidamente volver a esa realidad, volver a destrabar estas actividades y obviamente tener al deporte trabajando normalmente, digamos. Creo que con el avance que te decía de la vacunación, Ujú. creo que con este anuncio del gobernador y estamos vacunando ya mayores de 30, creo que para inicio, mediados de julio, a tener competencias, vamos a tener competencia interna por lo menos, pero obviamente siempre hay que ser cautos y hay que mirar la situación sanitaria porque no hay que ser irresponsable en esto y prometer cosas que a veces escapan a decisiones de uno y que obviamente hay una prioridad que es la salud y las decisiones tienen que ir acorde al contexto que vivimos, digamos.
Osvaldo, como siempre un gusto dialogar con vos en nuestro programa, agradecerte la comunicación y que tengas un buen viernes. Yo en realidad agradecerle a ustedes, agradecerle su tiempo, permitirnos replicar la información, porque por ahí uno tiene un montón de cosas para contar, para decir y trata de comunicarlas, pero ustedes como profesionales de la comunicación de los medios nos ayudan un montón a tener estos diálogos, porque no son otra cosa, son charlas donde uno cuenta un poco cómo trabaja, lo que viene haciendo y bueno, eso gracias a ustedes se puede replicar en un montón de lugares. Entonces se da a conocer también la gestión que se lleva adelante, el trabajo de uno, el trabajo de una provincia entera y también de la nación en pos de, en este caso, del deporte. Así que muchas gracias. Exactamente. Bueno, un abrazo Osvaldo, muchísimas gracias. Hasta allí entonces la palabra de Osvaldo.